Cedo ahora la palabra al director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas. Muchas gracias, Héctor. Antes que nada quiero empezar agradeciendo la oportunidad que desde el observatorio tenemos de compartir las preocupaciones que el día de hoy estamos viviendo los mexicanos. La verdad es difícil ser optimista en un momento como este. Estamos viviendo una crisis que es una crisis muy compleja. Es una crisis en donde la mayor parte de los ciudadanos nos sentimos inseguros, en donde vemos muy de cerca la incidencia delictiva y vemos muy de cerca la violencia. Y es un momento complejo porque por un lado les puedo decir, y se los digo de corazón, aquí en esta sala hay mucho talento. Hay gente a la que yo le entregaría no solo mi vida, sino la vida de las personas más queridas, que les diría, cuida de mis personas queridas. Sin embargo, los ciudadanos a la hora de acercarnos a una institución de seguridad y justicia, no confiamos. Y no confiamos porque hay algo que se rompe entre lo que te dice el titular de una institución, en donde lo ves comprometido, que trabaja 24 horas al día por 365 días del año, y lo que sucede a la hora que vas a denunciar un delito y te dicen, señora, ¿para qué viene? Si al cabo al rato aparece su marido, o no, pues su hija seguro se fue con el novio. Y esa revictimización de la que constantemente los ciudadanos sufrimos a la hora de acercarnos a una autoridad es la que nos tiene precisamente en esa crisis, porque ni siquiera entendemos dónde estamos parados. El talento y las capacidades que tiene el Estado mexicano no se han transformado en mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Así como lo comentó en un principio Ramón Pequeño, sí estamos viviendo un proceso a través del cual la incidencia delictiva está modificando y está incidiendo en la forma en la que vivimos en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Las comunidades efectivamente son rehenes de los delitos y de la violencia. Y esa violencia es una violencia diferenciada, no solo proviene de la delincuencia, también estamos viviendo una violencia que afecta la percepción que tenemos del entorno, que es la forma en la que resolvemos un problema. Hoy es fácil que un conflicto entre vecinos pueda terminar en una lesión dolosa en la mejor de los casos o incluso en un homicidio. Con estos diagnósticos complejos, pues creo que hoy las preguntas que estamos en este momento debatiendo son más que oportunas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad, no sé si como presidente, pero seguramente como un mexicano comprometido con mi país y preocupado por lo que estamos viviendo y con unas ganas de incidir, lo que desde el observatorio estamos proponiendo son principalmente tres cosas. Para responder a las dos preguntas deberíamos estar trabajando. Por un lado, algo que ya se ha dicho a lo largo de todas las participaciones, que es el fortalecimiento institucional. Por el otro lado, ese fortalecimiento tiene que estar acompañado de una supervisión específica en materia de gasto. Y por último, repensar a soluciones no violentas de la violencia. Necesitamos estrategias que vayan más allá de la confrontación arma con arma y que sean aquellas que le pegan más duro a la delincuencia en realidad, que tiene que ver con el combate a la estructura financiera, que tiene que ver con el uso de inteligencia. Y voy a empezar precisamente con algo que tanto Ramón como Patricio utilizaron muchas veces, que es el uso de inteligencia. El Estado mexicano tiene de verdad unas grandes instituciones y una inteligencia construida que quién sabe quién la usa. Pero que a la hora que vemos la operación de las policías y de las procuradurías, no está aparentemente siendo usada. Y no está siendo usada precisamente por esa debilidad institucional. Porque si algo, quienes estamos en la sociedad civil, y creo que precisamente la cosa que yo más admiro de Marilena es que después de tantos años siga teniendo ganas de volver a decir los mismos argumentos que una y otra vez repetimos.
necesitamos instituciones que funcionen. Y sí hay un problema de tamaño de las instituciones. Es cierto que los ciudadanos somos revictimizados a la hora que nos acercamos a una autoridad, pero la verdad es que la autoridad está más que rebasada. Si nosotros pensamos en términos de cuántos, María Elena habló de policías, yo voy a hablar de ministerios públicos. Si vamos a hablar simple y sencillamente del tamaño de las procuradurías y fiscalías generales de los estados, nos damos cuenta que no hay suficientes ministerios públicos para atender el mínimo que debería de existir. Que los ministerios públicos concentran 200, 300 investigaciones, que a los peritos se les piden que operen sin los insumos básicos. Y esto lleva a una serie de desmotivaciones que finalmente se transforman en impunidad. Necesitamos que las instituciones operen bajo indicadores de desempeño e indicadores de resultado. Realmente tenemos por un lado perfiles profesionales que son mera referencia, pero la verdad no sabemos cómo evaluar ni policías, ni peritos, ni ministerios públicos, porque más o menos tenemos claro qué es lo que tienen que hacer, pero a veces lo que tienen que hacer no es lo que están realmente haciendo, porque están operando otra serie de cosas. Necesitamos que la institución proteja a sus servidores públicos. Perdón, un policía, un ministerio público, un perito, hoy está en una cuestión constante de peligro, una situación de peligro, porque tiene por un lado el embate de la delincuencia que lo amenaza. Por otro lado, tiene a los ciudadanos que los amenazamos desde con el celular hasta con todo lo demás. Y pues realmente si operan mal, está en juego su seguridad y incluso jurídica. Necesitamos darle una mayor certidumbre a los servidores públicos para que operen con eficacia. Entonces, reducir las cargas de trabajo a cargas de trabajo que sean reales. Tener tamaños de instituciones que permitan la operación. Necesitamos salarios que sean dignos y que estén medianamente homologados en el país. No puede ser que en algunas entidades hay ministerios públicos que ganan 8,000 pesos. Si tú estudiaste una carrera, lo que no quieres es ganar 8,000 pesos que sabes que no te va a alcanzar ni siquiera para pagar una renta. Deja todo lo demás. Y en ese contexto, una vez que existan los indicadores claros de qué es lo que nos tenemos que esperar de una institución, ahí sí ya podemos ejercer un régimen disciplinario que sea independiente, que haga investigaciones para que quien incumple con su función, para quien no está a servicio de la sociedad, reciba esa sanción, porque efectivamente a los ciudadanos y los ciudadanos estamos cansados de acercarnos a una agencia del Ministerio Público o de acercarnos a un policía y tener hasta más miedo que cuando nos están asaltando. Eso no funciona. Y no puede ser que llevamos 10 años escuchando, por lo menos 10 años escuchando exactamente lo mismo, que ahora sí ya le vamos a invertir a las instituciones. Porque todo el dinero que se ha gastado no se ha transformado en inversión. Y por eso digo, como segundo punto, que necesitamos una supervisión profunda de cómo estamos gastando. Porque no es posible que en algunas entidades cuesten 10 veces más los insumos que en otras. Por eso coincido con la propuesta que decía María Elena, que tenemos tal vez que consolidar las compras, pero no es solo un tema de consolidar, es en qué gastamos, cómo gastamos, para qué gastamos y si lo usamos o no lo usamos. Porque quienes nos hemos dedicado al proceso de supervisión del trabajo, descubrimos que los insumos no están donde deberían de estar o ni siquiera son usados como deberían de usarse. Les hago un ejemplo. Se hizo una donación internacional de un software que sirve para poder identificar a las personas que son encontradas con y sin vida respecto a las personas desaparecidas. Es un insumo que tenemos desde hace años. Los mexicanos hemos gastado 2 veces por lo menos en capacitaciones nacionales y solo hasta el año pasado 9 estados tenían ese famoso software que es el antemortem postmortem. Y que lo tenían, habría que ver si lo usan. Y que lo usen, habría que ver si lo usan bien. Y si lo usan bien, habría que ver si lo usan bien a servicio de todos o solo a servicio de sus amigos.
Esa es la parte que necesitamos en términos de supervisión. Necesitamos pasar de la transparencia a la rendición de cuentas. Porque hoy, a duras penas tenemos transparencia, pero no sabemos si efectivamente esta se transforma en rendición de cuentas. Y entre las políticas que deben de estar, insisto y coincido con María Elena en el tema de las armas de fuego. Hoy en el país, las 2/3 partes de los delitos y de los homicidios se cometen con arma de fuego. Y esto significa que ahí sí, quien decida ser presidente, tiene que pensar en políticas que van desde lo internacional y promover en lo local. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos un vecino del norte que nos exige con contundencia que luchemos en contra del narcotráfico. Nos insisten con consistencia que luchemos en contra del tráfico de personas. Sin embargo, México no ha puesto con la misma fuerza el tema de combatir el ingreso ilegal a nuestro país del arma de fuego, que ellos lo prevengan. ¿Por qué solo es trabajo de México en ese sentido? Y ahí está la política internacional. El segundo punto es, ¿dónde están las aduanas? Y con todo el respeto para Policía Federal, a quien tanto quiero, ¿dónde están esa supervisión de las carreteras? Porque las armas que ingresan, y no solo ingresan de Estados Unidos, ingresan de todos lados, se trasladan por algún lugar y llegan a nuestros centros urbanos, en donde también no tenemos políticas que combatan esos mercados ilegales. Repensar propuestas no violentas significa empezar a entender si necesitamos regular mejor las casas de empeño para dificultar que el que hoy nos está robando un producto no lo vaya a comercializar. Significa generar incentivos en la sociedad para respetar la ley. Significa que nuestras instituciones funcionen como tienen que funcionar. Pero nada más importante que el combate a la estructura financiera. Porque hasta que un delincuente siga teniendo los recursos que tiene hoy, y ese dinero no se ha usado precisamente a servicio de las víctimas y de las instituciones encargadas de combatir el delito, lo que acaba sucediendo es que solo estamos rasurando la parte superficial y no le estamos pegando verdaderamente a donde le deberíamos de pegar. Porque ¿qué pasa? Hoy yo detengo un delincuente que, como tiene las bolsas llenas de dinero, va a comprar seguridad, va a comprar justicia, o desde un penal va a seguir delinquiendo. La rectoría del sistema penitenciario debe indudablemente estar a cargo del Estado y debe ser un sistema penitenciario que funciona. Pero en ese sentido, volvemos a lo mismo. Necesitamos instituciones sólidas, necesitamos supervisar el gasto, necesitamos respuestas no violentas a lo que estamos viviendo en la sociedad. Porque hoy los ciudadanos nos sentimos inseguros. Coincido con Patricio Patiño, yo y con Edgardo, creo que la parte municipal es la que tenemos que reforzar, porque es la más cercana al ciudadano. Y de lo municipal empezar a crecer hacia arriba, a pesar de que lo que estamos viendo en el país es exactamente lo contrario, deberíamos empezar desde de abajo para arriba. Pero para esto, insisto, necesitamos que se establezcan lineamientos generales para que, como en un principio empezó diciéndonos María Elena, no llegue el alcalde a poner de director de policía a su compadre, que el día antes se dedicaba a arreglar televisiones, para que no lleguen y quiten a todos los servidores públicos y para que efectivamente las instituciones estén a servicio de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias.